El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, decirle Dios te bendiga. Y vamos a compartir palabra de Dios hoy. Según nos cuenta la historia, dice la Escritura que el Señor, tras su muerte, tiene que volver a los discípulos. ¿Sabes? La muerte de Cristo no solamente significa el perdón de los pecados, que es lo más importante, la salvación, la vida eterna, sino también la muerte de Cristo significa el fin de un tiempo y el comienzo de otro tiempo, el fin del estado de las cosas y el nacimiento de algo nuevo. El Señor mismo dijo, si el grano no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces la muerte de Cristo representa el fin de una etapa y el comienzo de una etapa nueva. Así, el fin de un periodo y el inicio de un periodo nuevo. Así la Escritura nos enseña. El Señor les habló a los discípulos tocante a esto. Él les dijo, ustedes llorarán, que estarán tristes, porque una etapa se va a morir, algo se va a morir, pero algo nuevo va a comenzar. Y esa tristeza se convertirá en gozo. Estarán abatidos, estarán desanimados, porque algo se muere, porque algo termina. Así cuando los jóvenes salen de la secundaria, yo cuando terminé mis estudios en la secundaria, en el high school, en algunos lugares, ¿sabes qué? Cuando unos sonreían, otros lloraban. Y las mujeres, por lo general, todas se empezaban a escribir los uniformes, las carpetas, salían todos con los nombres, con dedicatorias, con recuerdos. Decían, nunca más nos vamos a ver. Por un lado estábamos contentos porque algo iba a terminar y por otro lado, de repente nos dijimos, todo esto se termina. Ya no vamos a estar bromeando más a la escuela. Ahora tenemos que salir a trabajar. Ahora tenemos que salir a enfrentarnos con la vida, con el mundo, que es un mundo despiadado. Entonces, aquello que en un tiempo iba a ser de alegría, terminó siendo de tristeza. Y una etapa se terminaba y traía tristeza consigo. Pero luego otra etapa comenzaba. Luego quienes estaban tristes por haber terminado la escuela y no ver más a sus compañeros, con los cuales algunos de ellos habían compartido incluso desde el primer grado, o sea, prácticamente 12 años de su vida, con un mismo compañero, con amigos, amigas, amistades. Algo se terminaba. La tristeza empezó a invadirles. Pero sin embargo luego vino la alegría. Aquellas que se casaron, aquellos que contrajeron matrimonio, aquellos que tuvieron hijos. Una etapa terminaba. Una etapa terminaba envuelto en la tristeza, en la incertidumbre. Como cuando el niño se da cuenta que ya no es más un niño, que se está transformando en un hombre, como una joven que se da cuenta que ya no es más una niña, se transforma en una mujer. Y lo que esperaba con tanta ansia de decir voy a crecer, ahora le provoca angustia, tristeza. Que ya no estará bajo la protección, ya no estará bajo ese mundo de inocencia, ese mundo de despreocupaciones. Ahora comenzará una etapa de exigencia, de responsabilidades, una etapa de presión, una etapa de nervios, de angustia, de compromisos, de luchas, de adversidades. Y esa etapa que se muere representa como una bisagra para la etapa que comienza. Así fue la vida de Cristo. Lo más importante, por supuesto, es la salvación, pero sin embargo el Señor le dijo a los discípulos no entendían lo de la salvación. Tú tal vez, cuando te hablo de la muerte de Cristo, para ti es la vida eterna, la salvación y el perdón de pecados, pero ellos no lo entendían en esos términos. Muchos de ellos no eran hombres que vendían drogas, traficaban, eran criminales y asesinos. Muchos de ellos eran hombres normales, pescadores, cobradores de impuestos, tenían sus defectos, sus pecados.
pero no era que estaban al borde del abismo en sus vidas. Eran personas normales. Por eso cuando hay alguien que dice, yo voy a ir a la iglesia cuando esté mal, desconoce el llamamiento de Dios para estos hombres. Estos hombres eran hombres que vivían una vida cotidiana. Mujeres nobles le seguían, hombres importantes como José de Arimatea. Era un hombre rico, un hombre noble. Dice que él fue el que pidió el cuerpo del Señor, lo bajó de la cruz y fue y lo puso en un sepulcro que él mismo había pagado. Era un sepulcro por el cual había pagado una gran suma de dinero, cavado en una piedra como era digno de los ricos. Dice, cumpliendo una profecía que decía, entre los criminales fue contada su muerte, mas con los ricos en su sepultura. Hablando acerca del contraste, murió al lado de los criminales y fue sepultado en medio en un sepulcro de ricos. José de Arimatea era un hombre que era parte del concilio, por ser un hombre importante y noble y un hombre muy adinerado. Imagínate, para que Pilato le dé el cuerpo del Señor, con todo el revuelo que se armó en aquel entonces, le dejaría a Pilato a cualquiera decir, llévate el cuerpo. Este hombre era un hombre muy influyente, con mucho poder y mucha riqueza. Dice que era un hombre seguidor de las enseñanzas de Cristo, mas dice que a veces le seguía un poquito de lejos, porque tenía temor que lo tilden de fanático o de loco o de ignorante, o vaya a saber qué prejuicios había en aquella época. La Escritura dice así. Cuenta que José de Arimatea toma el cuerpo del Señor y lo pone en su sepulcro que él mismo había mandado hacer, labrado en una peña, en una piedra, y luego rodó una gran piedra sobre ella, y ya daba inicio al día de reposo. Los judíos no querían que los cadáveres estén allí, o los cuerpos estén en el día de reposo, algunos de ellos todavía agonizantes. Le dijeron a Pilato, ¿por qué no le mandas a quebrar las piernas para que se mueran de una vez? No vamos a estar contemplando esa escena en el día de reposo. Así que Pilato accedió y le dio órdenes a los soldados que le quebrasen las piernas para que de una vez mueran. Le quebraron al primero, le quebraron al segundo. Mas cuando vinieron a quebrar las piernas al Señor, dice que él ya había muerto. Para que se cumpla la palabra que decía con muchos años de anticipación que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Entonces el soldado que contempló que realmente estaba muerto, dice que tomó su lanza y le traspasó en su costado, e inmediatamente salió agua y sangre. También para que se cumpliese la palabra que dice, mirarán al que traspasaron, porque hasta este entonces Jesús había muerto crucificado, no traspasado. Para que se cumpliese la palabra, el soldado tomó la lanza, él sin saberlo siquiera, pero dijo, si está muerto de verdad, vamos a ver si está muerto, y le traspasó en su costado y salió agua y sangre. Y dice que aquel que escribió esta historia dice, yo contemplé esto y doy testimonio de que esto es verdad, esto es así. Para estos discípulos de aquellos días, la muerte de Cristo no representaba la vida eterna ni la salvación, porque ellos aún, dice que tenían los ojos velados, vendados espiritualmente. No entendían el plan de Dios. Dice que en un momento la multitud vino a buscar al Señor, y el Señor dice que se huyó de ellos, se escondió. Alguno dirá, pastor, nunca conocí esa historia. Pues debe leer más la Biblia. Dice que la multitud vino y el Señor salió huyendo a esconderse. ¿Sabes por qué? Lo que sería prácticamente inconcebible, cómo el Señor va a escaparse de las multitudes. Mas dice la Escritura que el Señor huyó y se escondió, porque sabía que querían hacerle rey, que querían usarlo como políticamente, querían proclamarlo rey. Había una secta que eran los celotes, que buscaban la independencia del pueblo de las manos del Imperio Romano. Buscaban un caudillo, buscaban un motivo, buscaban que la gente entendiese su causa y se plegase a ella. Como veían que la multitud seguía al Señor, entonces dice que buscaron al Señor para hacerlo rey. Cuando el Señor vio a la multitud, el Espíritu Santo le dijo, no vienen a buscar un milagro, no vienen a buscar poder, no vienen a buscar vida eterna. No son personas que necesitan paz, vienen a buscarte a ti para hacerte rey. Y el Señor dice que huyó de ellos. Ellos no entendían la vida eterna, no entendían la salvación. Para ellos era un tiempo de alegría, un tiempo de un despertar espiritual, un tiempo de milagros, un tiempo de gozo, de esperanza. Dice la Escritura que cuando el Señor muere,
para ellos representa el fin de aquella alegría, de aquellos milagros, de aquel tiempo, como se dice comúnmente, un avivamiento, un despertar de la fe. Entonces los discípulos estaban devastados, se sintieron abandonados, desamparados. ¿Tú piensas que alguno de ellos decía, bueno, era necesario que Jesús muera porque ahora sí somos salvos por la sangre de Cristo y tenemos vida eterna? No, ni siquiera entendía lo que esto significaba. Dice que todavía su entendimiento estaba cegado, enceguecido. Todo el plan de Dios les era vedado a ellos, no podían acceder a Él. Dice la Escritura, de oídas oiréis, mas no entenderéis, dice el Señor. Por eso el Señor, cuando predicaba, decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Por eso esta palabra llega a miles de personas, millones, literalmente están escuchando este mensaje. Algunos la escuchan, mas no la entienden. Mas otros son cautivados por la palabra, porque Dios te ha quitado la venda de los ojos. Durante muchos años intentaste comprender el plan de Dios, mas no era tu tiempo. Pero si esta palabra toca tu corazón, si algo te atrapa, si algo te cautiva, es porque este es tu tiempo, y el tiempo de bendición, el tiempo de gozo, el tiempo de poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Claro que sí. Los discípulos se sintieron abandonados, desamparados, a tal punto que no solamente este sentir era el que les invadía, sino también el temor de que ahora vayan por ellos. Dijeron, si aquel que era el jefe, que era el más importante, que era el que hacía los milagros, que era el Hijo de Dios, lo tomaron cautivo, lo apresaron y le mataron, ¿qué harán con nosotros? Cuando el Señor iba camino por la vía dolorosa, aquel camino que el Señor tuvo que transitar cargando aquella pesada cruz, dice que en un momento las mujeres salían a hacer un encuentro y lloraban. El Señor les dijo, ay, mujeres de Israel, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si esto me hacen a mí, ustedes no saben lo que les querrán hacer a ustedes. Las adversidades, las luchas, las opresiones, los llevarán a un punto límite extremo. Querrán quebrantar su fe, querrán robar su esperanza. Por eso es que hay muchos que están lejos de Dios hoy. Iban a una iglesia un tiempo, levantaban las manos, eran líderes, pastores, obreros. ¿Dónde están? ¿A dónde están hoy? Satanás se levantó contra ellos con ira, con toda clase de obstáculos, de adversidades, hasta lograr quebrantarles, hasta lograr robarles las convicciones, la fe, las fuerzas para seguir adelante. Dice la palabra que entonces que los discípulos estaban escondidos. ¿Cómo estaban, pastor? Escondidos. Literalmente estaban encerrados. Como hoy tal vez hay quien está encerrado en sí mismo, encerrado en su pensamiento, encerrado en su frustración, encerrado en un callejón sin salida que le han provocado los problemas, las deudas económicas, problemas familiares, problemas de salud, toda clase de adversidades, conflictos en su corazón. Ellos se encontraban encerrados, sin salida. Porque si bien se encontraban encerrados literalmente en un lugar llamado el aposento alto, donde siempre se juntaban a orar y a hablar de la fe, a su vez ellos se encontraban encerrados en sus corazones y en sus pensamientos. No podían salir. ¿Sabes qué? La cautividad espiritual muchas veces se antecede de una cautividad material o de una cautividad material o formal o física. Y otras veces es al revés. La cautividad física va primero y luego la material. Dice la Escritura que estos discípulos se encerraron físicamente en un lugar, pero antes ya estaban encerrados en sus mentes. Ese encierro espiritual les lleva a un encierro material. Algunos están envueltos en problemas de los cuales no pueden escapar. Hay una salida, no la pueden ver. Están encerrados. Ellos mismos se han encerrado. Nadie los encerró a los discípulos. Ellos solos se encerraron. La Escritura no dice que vino alguien y los llevó al aposento alto y los cerró con llave, no. La Escritura cuenta que ellos mismos fueron al aposento alto y cerraron la puerta con llave, por temor a la adversidad, por temor a ser perseguidos. Si tú te encuentras hoy en un callejón sin salida, tal vez te ocurrió lo que les pasó a estos hombres muy espirituales, hombres y mujeres, porque allí estaban las mujeres piadosas y mujeres que le servían al Señor, empujados
atemorizados por una dificultad sin precedentes, por una dificultad que ellos nunca les tocó enfrentar. Dificultades normales las sabemos manejar, pero dificultades que son sobrenaturales nos llevan a un punto límite. Dice que entonces se encerraron. Tal vez a ti te ocurra algo parecido. Si le ocurrió a ellos, si esto hicieron estos hombres de fe, hombres que creían en Dios, hombres que tenían esperanza, ¿qué no les pasará a aquellos que están lejos de Dios? La dificultad les ha llevado a un punto extremo en que se han visto obligados a encerrarse en un pensamiento, encerrarse y obsesionarse, envueltos en la dificultad, sin encontrar una salida. La Escritura dice que siempre que venga la prueba, siempre que venga la tentación, el Señor te dejará una puerta de salida por la cual tú puedas escapar. Nunca estarás en un lugar donde no haya puertas, sino como te metieron adentro. Alguno diría, pastor, por la ventana. Pues por esa misma ventana puedes escapar. Nunca puede haber un lugar que no tenga entrada, porque si no, no puedes acceder a él. Por el mismo lugar donde te metieron, por ese mismo lugar puedes escapar, o puede haber una puerta de salida. Cuando tú piensas que no hay salida, el Señor dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy una vía de escape, una puerta de salvación. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Para los discípulos, este tiempo representaba el fin de las cosas. El fin de su fe, el fin de sus sueños, el fin del entusiasmo, el fin de una etapa. Pero no podían entender que vendría otra etapa nueva, un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo de gozo, un tiempo de victoria. Dice entonces el Señor que Él se les aparece a los discípulos, se les presenta a ellos. La Escritura dice, estando las puertas cerradas, el Señor se le presenta a los discípulos. Cuando el Señor habla de encierro, y si esta noche el Señor habla de encierro, es porque hay muchos que están encerrados hoy, en grandes dificultades. Y el Señor dice, yo soy la puerta. Los discípulos se sorprendieron porque dijeron, ¿cómo? ¿Por dónde entró el Señor? Si la única puerta que tenemos está cerrada. Pero se olvidaron que el Señor dijo, yo soy la puerta. Otra puerta, no esa puerta, otra puerta. El encierro que estás viviendo hoy, en la frustración, tal vez algunos dicen, pastor, quise estudiar y no pude. Quise progresar y no pude. Quise formar una familia y no pude. Quise escapar de la enfermedad y no pude. La frustración, el temor, te ha llevado a encerrarte en tu mente pensando que para ti no hay más solución, que para ti no hay más salida, que para ti no hay más remedio. Y esto mismo te va a llevar luego a un encierro material. Esto mismo te lleva a un aislamiento. La Escritura dice así, capítulo 24, libro de San Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 36, capítulo 24, Evangelio según San Lucas, versículo 36. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso. Y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Te alabanza y tu oración. Aleluya. Si luego lees parte de este pasaje que relata el Evangelio según San Juan, la misma historia, dice que ellos estaban encerrados por temor a los judíos. Por temor a aquellos, a los mismos que habían entregado al Señor a la crucifixión. Dice, estando las puertas cerradas, el Señor se presenta a ellos y les dice, paz a vosotros. Pero sin embargo ellos no tenían paz. Según cuenta la Escritura aquí, dice, pero entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Él conocía el pensamiento de ellos. Él sabe la necesidad. Dice: antes que esté la palabra en mi boca, Señor, tú ya la sabes toda. Claro que sí. Pero el Señor no los podía dejar en esta circunstancia, porque ellos sentían que algo se había acabado, que algo se terminó. El Señor les mostraba que algo nuevo iban a hacer. Algo nuevo comenzaría. Para ellos la muerte de Cristo fue el fin de una etapa. No fue la salvación. Luego dice la Escritura que sus ojos estaban todavía vedados. Si lees esta misma historia en el Evangelio según San Juan, lo explica aún más. Dice: el entendimiento de ellos estaba cegado. Mas el Señor luego les abrió el entendimiento y pudieron entender todas las profecías, todas las palabras que se habían dicho con cientos de años y aún miles de años de anticipación, tocante y referente a cómo sería el plan de Dios en cuanto a la vida de Cristo y a la salvación y a la vida eterna. Pero hasta este entonces ellos no lo sabían. Era el fin de todas las cosas. Pero el Señor dijo: va a comenzar algo nuevo. El Señor entra al encierro. No había puertas abiertas, pero el Señor no necesita que el hombre te abra puertas. Él va a poner una puerta. Él es la puerta. El Señor no necesita que el hombre te abra las posibilidades que tú necesitas. Él te las dará. Así cierta persona se encontraba tan mal, pero tan mal económicamente, que él pensaba que no servía para nada, que nunca iba a progresar. Sumado a esto, se sentía fracasado en su fe, fracasado en su familia, fracasado en su carácter como hombre. Estaba tan mal. Cuando escuchó un mensaje como esto, fue a una cruzada de milagros. Aceptó a Cristo en su corazón. Le invitó a que entre en su vida. Él entendió que la muerte de Cristo no solamente representaba perdón de pecados, sino que lo hizo con una expectativa de que algo nuevo nazca. Este es el gran error que han cometido muchas religiones. Le han dicho a la gente que había un Dios que salva y que tiene grandes bendiciones para ellos, pero allá en la eternidad, allá muy lejos, después de la muerte. Entonces la gente se entrega, se encierran en sí mismos, en sus problemas, y se entregan, aceptando una aflicción constante, aceptando luchas constantes y una frustración que la llevan hasta la tumba, con la esperanza de que algún día, como dijo María cuando el Señor se acercó y le dijo: tu hermano vivirá. Su hermano Lázaro había muerto. Ella le dijo: yo sé que vivirá, pero vivirá en el día postrero, cuando sea el fin de todas las cosas. El Señor le dijo: no, María, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te vengo a hablar para el día postrero, te vengo a hablar para tu día, para hoy, para que a partir de mañana comience un tiempo de fe, un tiempo de poder, un tiempo de victoria, un tiempo de gloria, no para el día postrero. ¡Aleluya! Este varón llevó una cruzada de milagros y entendió que la muerte de Cristo no solo representaba la vida eterna, el poder y la victoria y la salvación y el perdón de pecados, sino una etapa nueva en su vida. Los discípulos no entendieron ni una ni la otra, ni la salvación ni la etapa nueva. Por eso dijeron: nos vamos a encerrar aquí y a ver qué hacemos. Dice que entre ellos deliberaban. Dice la Escritura en el verso 36: mientras ellos aún hablaban estas cosas, deliberaban, hablaban, pero no hablaban con esperanza. Si tú dices: sí, Jesús murió, pero a partir de ahora somos más que vencedores, ¿para qué cierras la puerta? Si dices: sí, Jesús dijo que Él se iba al Padre, pero se iba a mandar toda clase de bendiciones espirituales, todo esto el Señor les dijo, pero ellos nunca lo entendieron. ¿Para qué cerrar la puerta? ¿Para qué encerrarte si tienes un Dios poderoso? ¿Para qué bajar los brazos si has creído en un Dios de victoria? ¿Para qué entregarte ante la adversidad si tienes un Dios de poder, un Dios que te dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué te has dejado estar? Porque realmente has escuchado la palabra, pero no se ha hecho carne en tu carne, vida en tu vida, como la escucharon los discípulos. Hasta en el momento de la adversidad dijeron: vamos a cerrar con llave esto, por las dudas nomás. Estaban atemorizados y se trataban de dar ánimo humano, hablaban, buscaban una respuesta, buscaban el porqué. Hay momentos en que tú no tienes que buscar el porqué. María no le dijo, aunque ella le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Buscó en un momento el porqué, pero luego, cuando el Señor le da la palabra,
María entonces confía en el Señor y le lleva a donde estaba sepultado. Ciertamente los discípulos no entendían que una etapa nueva comenzaba. Este varón se acerca a una cruzada de milagros, acepta a Cristo en su corazón, entiende que Dios le perdona todas las transgresiones, pero con eso no alcanzaba. Mañana sería un nuevo día para él. El mes que viene tendría que pagar el alquiler, tendría que ver si le llevaría comida a sus hijos, tendría que ver cómo sostendría su casa, tendría que ver si conseguiría trabajo, qué dirían sus parientes de él, qué dirían sus amigos de él. Claro, has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes la esperanza, la vida eterna, el perdón de pecados, pero el mañana inminentemente llega. Quieras o no, el futuro llega. Hoy vives el futuro que se imaginaron otros 100 años atrás. Estás viviendo el futuro. El mañana llega, la vejez va a llegar, los achaques van a llegar, los conflictos en tu casa llegarán, las enfermedades llegarán, los problemas económicos llegarán, los desafíos llegarán, los accidentes llegarán, dificultades que tú no puedas controlar. Todo inevitablemente llegará, y si no te llega a ti, le llegará a un pariente, al hijo del pariente, al ser querido, al amigo. Y tienes que enfrentar la vida y dices, está bien en la vida eterna, está bien la salvación, está bien el perdón de pecados, pero ¿cómo enfrento el día de mañana? ¿Cómo enfrento las dificultades que van a venir? ¿Cómo me protejo ante las adversidades? Este varón aceptó a Cristo en su corazón, pero también entendió que a partir de ese momento una etapa nueva comenzaba en su vida. Lo creyó y comenzó a andar a partir de ese día con otra actitud, con una actitud de esperanza. Salió de su encierro, abrió la puerta. ¿Tú te imaginas que tras el encuentro con el Señor los discípulos se quedaron con las puertas cerradas? Bueno, pastor, habrán salido a buscar comida, habrán salido para ir a su casa y volver, pero las puertas las habrán tenido cerradas. Mas no es así. Por un tiempo, dice que los discípulos mantenían las puertas cerradas y tenían miedo. Aún dice que cuando fue liberado Pedro de la cárcel, cierta mujer llamada Eunice vio que alguien golpeaba y vio que era Pedro y dijo, será el ángel de Pedro, será el ángel de la guarda de Pedro, pero no le abrió. Le dijo a los discípulos corriendo, hay alguien allá afuera que se parece a Pedro, debe ser su ángel. Y Pedro había sido liberado por la mano de Dios de la cárcel. Los discípulos por un tiempo mantuvieron las puertas cerradas. Mas dice que cuando vino el poder del Espíritu Santo, el fuego de Dios, cuando vino el llamado de Dios, ellos salieron de ese lugar y fueron de testimonio a todas las naciones vecinas, llegando a diferentes lugares y enfrentando las adversidades. Este varón, a partir de aquel momento, su vida dio un vuelco total, un cambio total, un giro total. Luego él me escribía diciendo, ¿y sabe qué, pastor? Increíblemente, a partir de aquel momento, él me decía, yo sé, pastor, que usted está cansado de escuchar historias así. Yo sé que usted escucha muchos testimonios, pero no sé cómo describir con palabras lo que a mí me ocurrió. Fue como un cambio de la noche a la mañana, fue como nacer una vida nueva, fue como que todo estaba oscuro y de repente se hizo la luz. Pastor, yo estoy tan contento y tan agradecido porque al haber escuchado ese mensaje mi vida cambió. Es como que hoy tengo una vida nueva. Hoy tengo trabajo, hoy tengo paz, hoy tengo esperanza, hoy tengo fuerzas, tengo mi familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué aleluya! ¡Claro que sí! Un tiempo nuevo, una etapa nueva. Dice que el Señor entonces se presenta a los discípulos y les habla. Luego en San Juan, en esta misma historia, dice que el Señor les sopla y les dice, reciba mi espíritu. Les doy poder para que ustedes sean canal de bendición para perdonar pecados. A quienes ustedes les retengan los pecados les serán retenidos. A quienes los perdonen les serán perdonados. No porque ellos dirían quién es salvo y quién no. Esta parte del pasaje genera a veces confusiones en algunos. Esta parte del pasaje refleja la historia como la de Job. Dice que los amigos lo criticaron y lo criticaron y lo criticaron, mas cuando Dios le bendijo a Job, dice que los amigos le dijeron, Dios le dijo a Job y a los amigos, ya, ustedes han hablado tan mal de mi siervo en su aflicción. Por lo tanto, hasta que mi siervo Job no ore por ustedes, no los voy a bendecir y no los voy a escuchar. Los amigos que tanto se levantaron contra Job tuvieron que venir un día y decirle, Job, ora por nosotros.
Porque Dios no nos perdonará nunca si tú no nos perdonas primero. Porque Dios ha dejado sujeto a tu voluntad, a tu misericordia, nuestra bendición. Algunos dirán, pastor, esto es como, nunca sabía algo así. Pero si tú mañana te levantas y le hablas a un pariente o a un amigo, su vida cambiará. Sus pecados le serán perdonados. Mas si tú no te levantas y le hablas, tal vez pueda morir envuelto en su pecado. En tu mano está para dar vida, la capacidad para dar bendición y vida a alguien, para que sus pecados sean perdonados, ¿o no? Los discípulos tenían que entrar en un tiempo nuevo, que era un tiempo de victoria. Ellos decían, esta etapa se terminó. Aquí terminó todo, hemos terminado encerrados en un aposento alto, llenos de miedo, con grandes cuestionamientos. Mas el Señor dice que entró en medio del encierro, como este mensaje. Este mensaje está entrando a una cárcel. Este mensaje entra a los centros de salud mental. Este mensaje entra a un hospital, a una oficina de un empresario importante. Este mensaje entra a los políticos. Cierto varón se acercó aquí y dijo, pastor, yo ando involucrado en la más alta esfera del poder del país. Y el mensaje llegó a mi vida. Donde nadie puede entrar, entra el poder de Dios, entra el Espíritu Santo. Y luego él decía, ¿sabe qué? A todos los que me encuentro, ministros, gobernadores, hombres importantes, dice, a todos agarro y les doy una prédica de ustedes. Yo no lo conozco, pero el Señor lo conoce. El Señor entró hasta donde muy pocos pueden acceder. Dice la Escritura que de entonces, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor no dice que no existía el espíritu, que no existían espíritus. El Señor dice, yo no soy un espíritu. Para aquellos que piensan que no hay una vida espiritual, el Señor, Él mismo dice, yo no soy parte de eso invisible, de una aparición. Yo tengo huesos y carne. He resucitado con poder. Luego dice la Escritura así, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Sabes que hace algún tiempo alguien dice, pastor, en nuestra iglesia enseñan que Jesús era vegetariano? Ahí tiene el versículo, la respuesta. Aquí está el vegetariano. Entonces le dieron parte de un pez asado. Ah, pero pastor, habrá sido un pan de soja, un pez de soja. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Sabes que hay tantas doctrinas extrañas de gente ignorante de las Escrituras, desconocedora de las Escrituras, que un día se les ocurre ser vegetariano si quiere que el Señor sea vegetariano? Mira, si tú quieres ser vegetariano, hazte vegetariano. Pero no quieras que otro sea vegetariano ni hacerlo a Dios vegetariano porque a ti te agrada ser vegetariano. A mí no me molesta que seas vegetariano, por mí puedes comer pasto y será económico igual. Las vacas comen pasto y sobreviven. Tal vez logras sobrevivir comiendo pasto. No hay problema. Pero no quieras hacer una doctrina de los pareceres personales. Algunos dicen, pastor, porque a mí me gusta que la mujer no se pinte. Mira, tú puedes decirle a tu mujer lo que tú creas conveniente, pero no hagas doctrina de cosas que la Escritura nunca hizo doctrina. Como gente que dice, porque el joven que tiene que tener el pelo corto, porque si no, con el pelo largo se va al infierno. Mira, a mí no me interesa si tiene el pelo corto o el pelo largo. A la palabra tampoco le interesa. De hecho, Sansón tenía el pelo largo. Absalón también tenía el pelo largo. Y otros tantos hombres tenían cabello largo. Algunos dirían, bueno, ¿qué era cabello largo en la antigüedad y qué era cabello corto? ¿Sabes que la Biblia marca una sola referencia de cómo tú debes ser? Dice que no te debes vestir como una mujer, que no te tienes que parecer al sexo opuesto. Si tú eres una mujer, no tienes que parecerte a un hombre. Si tú eres un hombre, no te tienes que parecer a una mujer. Aún Dios condena hasta incluso a los afeminados. Dice, no debe tener maneras de mujer. Y las mujeres no deben tener y tomar maneras de hombres. Eso es lo que Dios condena. El intercambio de roles.
No la vestimenta. En algunos países los hombres usan polleras y nadie duda de que son hombres. En algunas tribus los hombres usan toda clase de aros y atuendos, son parte de su historia, de su cultura, y nadie duda de que sean hombres o digan que sean mujeres. Esto es lo único que pone Dios. Se ha llenado de doctrina la iglesia, de doctrina de hombres, doctrinas inútiles y doctrinas inservibles. Pero tú luego los miras sus frutos y no tienen frutos. Miras a ver su vida y su vida no representa el reflejo de Dios, porque es más fácil cuidarse de un aro, más fácil cuidarse de una pintura que cuidar del corazón. Esas son hipocresías grandes y nadie se anima a decirla porque no tienen autoridad espiritual ni moral para hacerlo. Porque quieren inventar como si fuese un club social en el cual tienen que andar vestidos de una o de otra manera. Y dicen, no está prohibida la pollera, está prohibido el pantalón, está prohibido esto o lo otro. Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego el Señor te mostrará, o harás tú el papel y el obrar que le corresponde hacer al Espíritu Santo. Cuando alguien hace algo mal, el Espíritu Santo le dirá, ya no tienes que vestirte así. Cierta mujer vino un día a la iglesia a hablar conmigo y dijo, me da vergüenza, pastor, cómo viene vestida, decía. Yo no le dije nada de la vestimenta. A mí no me importaba cómo estuviese vestida. Yo tenía que hablarle de la fe, hablarle de la victoria. Yo sé que el obrar es el obrar de Dios. Luego esta mujer se siguió viniendo y ella misma trató de vestirse de una manera que se sintiese cómoda consigo mismo para el lugar donde vendría. Y para la actitud y el plan que tenía que seguir y el tiempo que tendría que vivir. Es como que si a ti te dicen, tienes que venir a hombrear bolsas. El hombre no va a osar en decir, abro mi ropero y me pongo el traje. Porque dice, voy a hombrear bolsas, se viste acorde a lo que va a hacer. Cuando dice, tenemos una fiesta de un casamiento, nadie va y agarra la ropa con la que estuvo trabajando a la mañana. Aunque tal vez hay alguno desquiciado por ahí, pero el 99% de las personas se visten acorde a lo que van a hacer. Si van a trabajar de mecánico, se ponen la ropa más sucia, o la ropa rota, o la ropa que tal vez si tienen un mameluco o algún traje de mecánico, se lo colocan. Cuando tú vienes a Dios, tú dices, este traje, este vestido lo usé para impartar a los hombres. Y dices, ahora voy a la iglesia, me voy a poner esto. ¿Entiendes lo que te hablo? Nadie te va a decir qué debas ponerte o no. Tú mismo dirás, ¿cómo me vestiré para ir a la casa de Dios? Y luego dices, y ahora que soy un hijo de Dios, ¿cómo me conduciré? ¿Buscando provocar a alguien? ¿Buscando una mirada de alguien? Entonces luego el Espíritu Santo solo te va diciendo, esto sí, esto no. Tú lo miras y dudas. Y si dudas, es porque alguien te hace dudar. Nosotros no tenemos un manual de cómo tienes que venir vestido. No nos interesa. Confiamos en el poder de Dios. Y a lo largo de más de 21 años que predicamos la palabra, Dios le ha dicho a cada uno cómo conducirse en la fe. Dice la Escritura entonces que Jesús vegetariano no era. Ninguno de los patriarcas era vegetariano. De hecho, sacrificaban holocaustos y comían del sacrificio. Pero hay una religión que te dice cómo comer saludable y te meten libros y te dicen porque así vas a vivir más años. Apártate de esa religión que es inútil e inservible. Te quieren decir cómo alargar 1 o 2 años de vida y no te predican el poder y la gloria de Dios. La vida de esperanza es primero una vida de una relación personal con Dios, cuidando el corazón. ¿De qué sirve que tú vivas una vida vegetariana si tu corazón está lleno de adulterio, de fornicación, de homicidio, de odio, de rencor, de tristeza, de depresión, de amargura, de soledad? Dios quiere sanar primero el corazón. El Señor en un momento le respondió a los fariseos porque ellos decían, como tus discípulos no se lavan las manos para comer. ¿No ven que se comen toda clase de bichos? El Señor le dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Ahora, el Señor estaba a favor de ser sucio, no en lo más mínimo, sino que el Señor dijo, mira, está bien que atendamos este asunto, pero primero, ¿por qué no atendemos este otro asunto? Y luego nos cuidamos del segundo. El Señor le dijo, no es lo que entra a la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre.
luego limpiaremos la copa por dentro o por fuera. Los fariseos la limpiaban bien por fuera, mas por dentro nunca la limpiaban. El Señor dijo, límpienla primero por dentro y luego límpienla por fuera. Dice la Escritura entonces que el Señor tomó un pedazo de pescado asado y lo comió. Y dice la Escritura entonces, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y aquí comienza la etapa nueva. Algunos dirían, pastor, ya está terminando la predicación, o tal vez comenzando la segunda etapa. Dice la Escritura que en toda esta historia, todo este acontecimiento representaba la etapa nueva para los discípulos, para sacarlos del encierro y sacarlos de la frustración. Cuando al Señor le dan un poco de pez y un poco de miel, esto representa el inicio de una nueva etapa. ¿Por qué, pastor? Me gustó eso de los vegetarianos, pero eso no es importante. Puedes comer lo que tú quieras. Pastor, una vez escuché de la morcilla. Hay gente que dice, pastor, dígame de la morcilla. Mira, yo no como morcilla. Morcilla es una comida que se hace con sangre coagulada, cosas por el estilo. Dice, porque no hay que comerlo ahogado en sangre, dice la Escritura. Claro que sí. Mas luego el Señor le dijo a Pedro, cuando vio descender de un lienzo toda clase de animales inmundos, mata y come. En la visión Pedro le dijo, Señor, nunca entró nada inmundo a mi boca. No sabes inmundo a lo que el Señor santificó, como diciendo, come lo que se te da la gana. Que lo importante es que vayas a la casa de Cornelio, le prediquen la palabra de Dios, acepten a Cristo en su corazón y sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Y Pedro dijo, sí, Señor, iré a la casa de este hombre, les hablaré de la palabra y le mostraré el poder y la gloria de Dios. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y así muchísimas doctrinas. Pero ¿sabes qué? Hay personas que hoy se encuentran afligidas y dicen, pastor, a mí mucho de eso de la morcilla y de la vegetariano no me importa. No es vegetariano. No como cierta mujer dijo, estaban hablando entre ellas y decían, no, ¿sabe qué? Al vecino que le agarró, no sé, como un coágulo en la cabeza y que se quedó vegetariano, dice. Eso es el estado vegetativo. Vegetariano es otra cosa. Algunos dicen, pastor, me hizo reír. A mí también me hicieron reír. Aquí comienza una nueva etapa. Cuando dice que le dan un pedazo de pez asado y un poco de miel, es el inicio de una nueva etapa, pastor. ¿Por qué usted dice el inicio de una nueva etapa? Inicio de una nueva etapa porque el Señor se presenta a los discípulos y les dice, ya no les puedo hablar de salvación otra vez porque yo ya morí en la cruz. ¿Y de qué te voy a hablar ahora? Ya morí en la cruz. Antes todo rondaba, voy a morir en la cruz por ustedes, luego vendrá el Espíritu Santo. El Señor dijo, ahora les daré el Espíritu Santo y comenzarán el tiempo de victoria. Era el inicio de una nueva etapa. La miel representa una etapa y el pez representa otra etapa. ¿Cómo sabe eso usted, pastor? Porque la Escritura dice, señalos, el Señor os dará señal. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir entre lo malo y lo bueno. Desechar lo malo y tomar lo bueno. ¿Qué hará entonces ese niño en su primera etapa? Comerá mantequilla y miel hasta que venga la segunda etapa. El apóstol Pablo dijo, tan tardos sois que todavía necesitáis leche. La mantequilla es la leche, bates la leche y sale mantequilla, leche y miel. El Señor dice que a los hombres que iban camino a la tierra prometida les dijo, yo los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Una etapa, es la primera etapa. El pueblo todavía no conocía a Dios, por eso se rebelaron constantemente en el desierto, porque todavía necesitaban ser alimentados de leche y miel. Una primera etapa, estaban naciendo en la fe. Y la primera etapa necesita entonces un cuidado, que las madres se lo daban con una comida consistente para ellos, acorde a su edad, la leche y la miel. Dice que el Señor Jesús entonces comerá mantequilla y miel, hasta que sepa discernir. Cuando discierna, no come más miel, ni come más mantequilla. Cuando discierna,
Ahora entonces comerá comida sólida, alimento sólido. Debiendo comer carne, ustedes, le dijo el apóstol Pablo a sus discípulos, todavía tengo que volver a darles leche, pero ya tienen que masticar. Ahora esa es la etapa de lo sólido, alimento sólido. No pueden seguir comiendo alimentos de niños cuando ya has crecido. Sabes que en un momento cuando el niño crece, tú le das líquido y el niño no quiere saber nada. Yo tengo mi sobrino que anda por ahí, que a los, creo que 2 o 3 años, mi hermana le daba, y le decía, bueno, que la leche, que el purecito, y estaba mi padre haciendo un asado, y el olor a asado era, pero llamaba a todos, y el nene molestaba y molestaba. Mi padre dice, ¿por qué no le das carne? Que no, que es chiquitito, que mirá, dale carne, decía. Y le daba papilla y manzanita, así que de repente agarraron y le dieron un pedazo de carne. ¿Sabes? Estaba prendido a la carne, no lo soltaba, y ahí se calmó. Saboreaba la carne. Lo que quería era comer sólido. Ya estaba pasando otra etapa. Ya había pasado la etapa de la leche, de la miel. Dice que al Señor le dan un poco de pez asado y un panal de miel. Un poco del panal de miel. Y le dice, él dice, voy a comer delante de ustedes para que vean. Los discípulos todavía estaban en una etapa, en la etapa de la miel. Y tenían que pasar a la etapa del alimento sólido. Una etapa nueva. ¿Sabes que la miel representa? ¿Qué representa el alimento de un niño? Primero, cuando se alimenta el niño, no solamente el alimento, el cariño. La madre que le da, amamanta a su hijo, que lo toca, que lo besa, que lo acaricia, es el momento más feliz del niño. O de la niña, es el momento maravilloso. Comer no solamente representa alimentarse, sino recibir calor, cobijo, cariño, protección. Más luego, el niño va creciendo. Ese es el momento de la leche y de la miel. Son alimentos básicos para el desarrollo. Es el momento de todo lindo. Llegas a los caminos de Dios, pastor, todo cambió en mi vida. Estoy tan contenta y estás llenándote de miel, ¿cierto? Comes miel y miel. Así, en Estados Unidos, a las mujeres se les dice honey, la miel, todo dulzura, ¿cierto? Y después llegan los problemas, las adversidades, y el tiempo de la miel, como dicen algunos, la luna de miel, después va quedando atrás. ¿Cuántos están de luna de miel hoy? No me digas nada. Recuerda tu luna de miel y recuerda tu realidad hoy. ¿Cuán distante estás de aquella luna de miel? Aquello es todo dulzura, todo entusiasmo, toda alegría, toda inocencia, hasta que la muerte nos separe. Toda inocencia. Pero después pasa la luna de miel y ahora ya viene la luna del pescado, si lo comparamos con esta historia. Dice la Escritura que la miel es ese alimento que es una etapa. ¿Sabes que Jesús representa la etapa de la madurez y Juan el Bautista representa la etapa de la preparación? Dice la Escritura que él comía angostas y miel, era su alimentación básica. Cuando la gente quiso seguir a Juan el Bautista, le dijo, no me sigan a mí, yo soy el que abre el camino delante del Señor. Una voz que clama en el desierto. Una etapa que se prepara. Llegas a la iglesia y recibes un milagro. Esa es la etapa de la miel, la etapa del milagro, la etapa del poder, la etapa de la introducción a la fe. Luego tendrás que venir la etapa de la madurez, de la responsabilidad. ¿Qué hago con este milagro que he recibido? ¿Qué hago con la palabra que ya conozco? ¿Qué hago con la sabiduría que tengo? ¿Qué hago con la madurez que he obtenido? ¿O seguiré comiendo miel y miel y miel todo el resto de mi vida? Dice el libro de los Salmos, ¿has hallado miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado la vomites, porque no lo que en un momento te fue suficiente y necesario, luego no te bastará. Quienes están aburridos hoy en una iglesia, quienes han bajado los brazos hoy, es porque siguen comiendo miel y la están vomitando ahora. Aquel lugar donde tú entrabas y veías todo glorioso, hoy ves todo crítica por todos lados. Estás vomitando esa miel, porque te has obstinado en quedarte en una etapa, en la etapa de la miel, en la luna de miel. Que la mujer dice, ay, no me has traído flores. Dice, no preparaste la comida, el marido. Y los hijos andan corriendo por todos lados. ¿Y dónde quedó la luna de miel?
Imagínate. Son etapas distintas, momentos diferentes. Los discípulos habían vivido un momento de la miel y ahora tenían que vivir el momento de lo sólido. Dios le habla a cierto varón llamado Ezequiel y le dice: ¿sabes qué, Ezequiel? No te mando a personas de lenguaje complicado. No te mando a una cultura distinta, te mando a la gente de tu propio pueblo para que tú les hables y les prediques. Y tomarás el libro que te doy y lo comerás. Y te será dulce como la miel. Y le predicarás a ellos. Algunos dicen: pastor, eso sería como el primer amor, como el entusiasmo. Dios se le presenta a aquel varón llamado Juan, aquel que tuvo la visión del Apocalipsis. Y en una visión dice que el ángel tocó la séptima trompeta. Hemos pasado de Ezequiel al final de los tiempos. El séptimo ángel tocó la trompeta y dice que desapareció un ángel parado que tenía en su mano un rollo. Y aquel que estaba escribiendo el libro de Apocalipsis quedó asombrado, pasmado por aquella figura que veía, aquel panorama, y le dijo: ve y toma el libro que está en la mano del ángel, de aquel ángel que está parado entre la tierra y el mar, cuyo pie está en el mar y su otro pie está en la tierra. Ve y toma, acércate a él. Dice que se acercó a este varón y le dijo: Dios me dijo que tome el libro que está en tu mano. Ese libro era de las revelaciones, ese libro es de los misterios escondidos de la creación del universo. Es la verdad eterna. Es el sueño dorado de todo sabio científico, encontrar todas las respuestas. Dice que este varón vio el libro y dice que lo tomó y le dijo: Dios, cómelo ahora. Dice que lo comió al libro y será dulce en tu paladar como la miel. Mas una vez que lo hubieres comido, te será amargo en el vientre. Y así dice que lo comió y le fue dulce en el paladar, tan hermoso, tan rico, tan delicioso que podía seguir comiéndolo más y más. Pero dice que una vez que lo hubo comido le fue amargo en el vientre. Y ahí cuando experimentó esto, dijo: Señor, ya comí y me fue dulce como la miel en mi boca y amargo como la hiel en mi vientre. Entonces el Señor le miró y le dijo: ve, y es necesario que sigas predicando a toda lengua, a toda nación y a todo pueblo. Lo que se recibe a veces con entusiasmo del plan de Dios, de que es todo bueno para ti, Dios dice: pero hay una responsabilidad en ello. Esa no, Señor, no me gusta. Yo venía para que el pastor me ore nomás. Pero ¿y la responsabilidad? La responsabilidad no es como la miel. La responsabilidad es amarga, es difícil de digerir. La mujer se casa como la miel y luego cuando ve los hijos dice: ¿para qué te tuve? Dice: 1, 2, 3, 4 tengo, pastor, y mi marido no me ayuda, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para nada. Y una vez que lo hubo comido, una vez que lo hubo digerido, una vez que lo entendió, le fue como la hiel en el vientre. Los discípulos tenían que entrar a una etapa nueva. El Señor dice que comió la miel y comió el pescado. Les estaba mostrando a los discípulos las dos partes de la etapa, las dos etapas: la etapa del alimento de la miel y la etapa del pescado, la etapa de la carne, la etapa de la responsabilidad. La etapa de los milagros implica responsabilidad. ¿Sabes? Cuando alguien me dice: tiene que ir a predicar, pastor, para mí es una responsabilidad y un compromiso. Pero yo lo hago porque el Señor me ha dado miel abundante que he recibido. Y el Señor me dijo: bueno, ahora te ha gustado la miel, ve y predica la palabra. ¿Te ha gustado ver los milagros? A los hijos que reciban la vista, a los cautivos que sean liberados. Sí, Señor, me ha provocado tanta alegría y tanto entusiasmo como nunca antes. He visto cosas que ningún hombre jamás va a ver en toda su vida. Dios me dijo: ve ahora y predica. Ve ahora y haz una cruzada de milagros. Ve ahora y extiende la palabra a aquel que aún no la conoce. Implica responsabilidad. Cuando tú quieres más de la alegría, más del gozo, más de lo que te causa placer, yo le voy a decir algo a los jóvenes. ¿Tú quieres vivir una vida de placer? Esa es la miel para ti. Estar con un hombre, estar con una mujer. Yo te voy a decir qué pasa luego. Luego
tarde o temprano, si tú te entregas al placer, lo terminas vomitando. Luego terminas cayendo en las profundidades del pecado, en el lesbianismo, en el homosexualismo, haciendo cosas que jamás te hubieses pensado, cautivo por algo que en un momento te dio placer, como la droga. Consumes un poco de droga y te da alegría, más luego lo que te dio alegría te cautiva. Por eso Dios dice, el momento de la miel es solamente momentos, no todo el tiempo, porque si has hallado miel, come lo que te basta, porque luego la vomitarás. La vida no se compone solo de alegrías y placeres y de sonrisas. La vida también se compone de responsabilidades, de trabajo y otra clase de actividades. Cuando tú te llenas de materialismo y de materialismo y de materialismo, luego lo vomitas, luego lo rechazas tú mismo, ya no te sirve, lo aborreces, porque no has comido lo suficiente, has comido hasta hartarte, y lo que en un momento te iba a ser para bendición te termina siendo para maldición, y lo que tendría que ser solo el comienzo de una vida. Sabes que nosotros como hombres de Dios vivimos en un mundo material, vivimos en un mundo en el que también disfrutamos los placeres, las cosas materiales, todo lo que nos trae alegría, pero hemos aprendido a darle una medida exacta. Cuando decimos, ya estoy llenito, hasta ahí comemos, nada más. No aquel que dice, no tengo hambre, pero esto se ve tan rico y sigue comiendo. Luego viene el sobrepeso, luego las enfermedades, luego los conflictos, los complejos, y tantas otras cosas más. Lo que tendría que haber traído alegría, te trae ahora tristeza. Dios dice, es una medida, y luego pasas a lo que sigue, a la siguiente etapa. Hoy es el tiempo de comenzar una nueva etapa y de entender de que cuando vengas a Dios, Él no te va a quitar el placer, no te va a quitar la alegría, no te va a quitar el gozo, sino que te enseñará a ponerle una medida para que eso no te destruya a ti, para que luego puedas probar el pez, el alimento sólido. Cuando vengas a los caminos de Dios, no solamente entenderás que vienes a recibir un milagro, porque luego te aburrirás de la fe, mas cuando el Señor te diga, ahora come un poco de pez, ahora pasemos a la otra etapa, demos vuelta a esta página y que se inicie una página nueva en tu vida. Comenzará una etapa nueva, una etapa distinta, de gran bendición, de responsabilidades. Ahora, pastor, pero todo será responsabilidad de mi vida. No, seguirás comiendo miel de tanto en tanto, pero no hasta hastiarte, no en una forma egoísta. Yo voy a comer y voy a comer. Dice la Escritura que en un momento salió Sansón por el campo. Sansón iba por el camino y un león se le atravesó. ¿Qué esperaba Sansón? Que el camino estuviese vacío, limpio. No, cuando alguien va a hacer la voluntad de Dios, dice que el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Un león se le puso en el camino a Sansón. Sansón tenía dos opciones, ir para atrás o enfrentarse al león. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para salvación de nuestra alma y para bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la Escritura que Sansón se enfrenta al león y le quita la vida. Con su fuerza le mata. Sigue su camino. Cuando regresa por el mismo camino, ve que en el cuerpo del animal se forma un panal de miel. Aquello que fue adversidad, ahora trae dulzura. Es difícil de entender, pero cuando un hombre de Dios o una mujer de fe atraviesa luchas y luego vence, te trae una satisfacción tan grande que es para ti una dulzura, una alegría. He vencido, me he puesto a estudiar y lo he logrado. He salido a trabajar y he encontrado un trabajo. He querido formar una familia y me salió bien. Las dificultades luego te traen dulzura. Por eso el Señor siguió comiendo la miel, porque le dijo, van a seguir comiendo miel, pero tienen que comerla con el pescadito, con la carnecita. Son 2 etapas, y ustedes quieren quedarse para siempre aquí, orando todo el día, que yo los acompañe en todo el panorama lindo y hermoso. No, en un momento ustedes tienen no olvidarse de esto, pero comenzar a hacerlo otro. Dice entonces que Sansón extendió la mano del panal de miel que se había formado en el cuerpo, en el cadáver del león, y empezó a comer la miel. Y cuando llegó a su casa, dice que le invitó a sus padres, mas él nunca le descubrió que el panal se había formado en el cuerpo de un león muerto. Dice que los padres decían, qué rica esta miel. Tú nunca sabrás
todos los leones, que hombres y mujeres que un día te han acercado la palabra de Dios, sean obreros, siervos, líderes, han tenido que matar. Para ti la dulzura, para nosotros los desafíos, para los que crecemos, para las mujeres que vienen a atender unos niños un fin de semana a darles una copa de leche, para ellas es el desafío, para los niños es la miel. Los niños no saben que esa mujer ha venido enfrentando dificultades o necesidades económicas. Ellos recordarán, cuando crezcan, las alegrías de compartir canciones cristianas, de compartir una copa de leche, y en algunos casos, como en muchas de nuestras congregaciones, los niños son, nuestras copas de leche son prácticamente las únicas comidas que comen en esos días. Así venían niños y decían, ¿qué comiste ayer? No comí nada ayer. Y antes de ayer tampoco comí nada, porque mi mamá no tiene nada para darnos de comer. Y esos niños encuentran una copa de leche, encuentran una alegría, y para ellos es la miel. Mientras que la mujer tuvo que matar leones para seguir transitando el camino. Son las dos etapas de la vida, la miel y la madurez. Dios dice, te voy a seguir dando miel, pero dentro de tu madurez. Dice la Escritura que así se encontraba cierto varón en medio de una batalla, Jonathan, hijo de Saúl. Y dice la Escritura que los filisteos estaban frente a ellos con gran fuerza. Mas cuando ellos entran a un lugar, dice que encontraron miel en el campo. El rey les dijo a los hijos de Dios que no prueben alimento como una forma de agradar a Dios. Mas Jonathan nunca había escuchado esto. Les hizo juramentar bajo maldición. Y Jonathan dice que hambriento extendió su vara, tocó la miel y comió de la miel. Y dice que al comer de la miel sus ojos fueron aclarados. Estaban en la batalla y esa miel vino como caída del cielo. Jonathan luego le dijo a los soldados, coman un poco de esta miel, van a ver cómo nos cobramos ánimo de nuevo, cómo nos fortalecemos. Ellos dijeron, no comeremos de esta miel, porque tu padre nos matará, el rey nos matará. Él dijo, mi padre ha puesto a todo el pueblo en una opresión muy grande. Mi padre ha puesto al pueblo en una responsabilidad muy grande que no la pueden soportar. La vida no es solo carne, es carne y miel. La vida no es solamente sufrimiento, es sufrimiento y dicha y alegría. La vida no es solamente parte de la vida de Juan el Bautista, un hombre austero, un hombre que vivía en el desierto. Dice que luego Cristo caminaba entre las multitudes, asistía a las fiestas y celebraba con ellos. Pero quien se quiere quedar solo en la miel fracasa. Y quien se quiere quedar solamente en las responsabilidades también fracasa. Jonathan dijo, no importa lo que dijo mi padre. Miren cómo yo ahora tengo fuerzas nuevas por comer esta miel. Y dice que el pueblo comenzó a comer la miel. Jonathan, con esa miel que había comido, cobró fuerzas y pudo enfrentar a los filisteos y los venció. Yo no sé cuál sea la situación que estás enfrentando hoy, pero esta historia nos enseña grandes cosas. Que los discípulos tenían que entrar a una etapa nueva, al igual que tú en esta hora. Que tenían que cobrar valor y darle el peso suficiente y necesario a la miel, pero sin olvidar que tenían que transitar por un camino nuevo de la carne y del compromiso y de la madurez. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Sé que hay personas que están entendiendo este mensaje. Dice, pastor, yo lo tomé y lo voy a aplicar a mi vida. Sé lo que se refiere a la miel en mi vida y sé lo que significa la carne en mi vida. Y necesito entrar a una etapa nueva. Necesito saber que mañana en mi vida será un día nuevo. Los discípulos desde aquel día tuvieron esperanza. A partir de aquel día los discípulos creyeron en un día mejor. No dejaron de juntarse, no dejaron de gozarse, pero dijeron, no vamos a estar escondidos. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quien se ha querido quedar en la miel ha terminado vomitando todo, por lo cual peleó el materialismo, los placeres, los lujos. Pero quien ha podido compensar o unificar las dos cosas son los que realmente han pasado una etapa nueva y han conocido las grandes bendiciones y los grandes planes de Dios. Aquel varón dijo, era tan dulce y ahora tan amarga en mi vientre el libro. Dios le dijo, sigue predicando, así será dulce en el paladar y
cuando entiendas, volverás a ser amargo y luego volverás a comer. Y de eso constará la vida. Cuando mi esposa tuvo mi primer hijo, gritaba, toda la escena acá de las mujeres en el parto, ¿cierto? Algunas mujeres se ríen, dicen, pastor, yo no grité nada. A mí no me consta. Termino de dar a luz y la mira la enfermera y dice, nunca más voy a tener un hijo. La enfermera le dice, mijita, todas dicen lo mismo, el año que viene ya te voy a ver por aquí. Y efectivamente, por esa época, el año que viene, me nació mi segundo hijo. Y después, mi tercera hija. Y parecía que era el dolor que no se quería volver a repetir. Pero siguió comiendo el libro, y le fue dulce, y luego amargo. Y Dios dijo, sigue andando. La vida constará de diversas situaciones. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Pero lo importante es que lo transites en la fe. Si alguien hoy quiere dar un paso de fe, aquel que nunca aceptó a Cristo, aquel que estuvo alejado de los caminos de Dios, aquel que se renegaba, o se negaba, mejor dicho, a servir a Dios, porque quería vivir en la etapa de la miel, y hoy la está vomitando, y hoy está aborreciendo incluso a aquel que un día le dio fue el medio por el cual Dios le bendijo a su pastor, a su líder, a su congregación. Dios le dice, pasa a una nueva etapa. Aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, y donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en la oficina, en la fábrica, en una embarcación en alta mar. Hay personas que los escuchan en los bosques de alta mar, en un camión, en la ruta, en una oficina, en un hospital, en una clínica, en un departamento de policía, donde quiera que te encuentres. Si este mensaje llegó a ti este mensaje con las puertas cerradas. No lo viste entrar, pero entró. Para hablarte y para animarte a entrar a una etapa nueva. Aquel que quiera aceptar a Cristo puede repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como mi Rey, mi Dios y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados, por mis errores. Y quiero que me ayudes a seguirte, a servirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a entender tu plan para darle lugar a cada situación en mi vida en el tiempo correcto. Disfrutar de tus grandes bendiciones, pero esforzarme para retribuirte de todo lo que me has dado. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.